que tienen que ver con inversiones millonarias que se hicieron, que fueron realmente mal orientadas y que el día de hoy nos encontramos con muchos elefantes blancos dentro de las inversiones y con una situación de caótica de qué es lo que debemos hacer. Van a haber inversiones con temas de industrialización que no tienen mucho que ver con la industrialización. Por ejemplo, en la empresa boliviana de industrialización van a haber una planta de urea y amoníaco ahí que la tenemos paralizada porque tiene serios problemas de estabilidad económica dentro de lo que significan los balances económicos y los indicadores que deben regir la utilidad o por lo menos la estabilidad para hacer funcionar una empresa de estas características. Y claro, esos temas fueron realizados y ahora le tenemos que dar solución. Así que los bolivianos nos encontramos en una situación de bajar los decibeles en todo lo que es la confrontación que vivimos y pensar en esto, en este diagnóstico, en esta agenda de recuperación. Y por eso les vamos a entregar antes de irnos un documento que seguramente va a ser el documento base de discusión los próximos 10 años sobre la ruta que debemos avanzar. Esto tiene que ver con dos escenarios específicos. Uno que tiene relación a todo lo que es exploración, explotación, transporte, comercialización, industrialización, es decir, todo lo que es upstream y downstream. Y otro tema que tiene que ver con la empresa que va a llevar adelante la reactivación de los hidrocarburos, que en este caso es Yacimientos, una empresa que nos las dejaron con normativa y mal acostumbrada y que finalmente nos complica hasta en tomar decisiones al interior de la misma. Entonces son dos escenarios en los que se debe actuar a futuro y les repito, este diagnóstico va a ser muy útil para que el que venga encuentre en mejores condiciones, por lo menos de información para el sector, y sepa por qué ruta debe caminar a futuro y no perdamos más tiempo y más bien empecemos a trabajar en todo lo que vaya a ser esa reactivación. Eso es lo que vamos a exponerles a través del trabajo que estamos haciendo en la agenda de reactivación de hidrocarburos. Y esa ha sido la decisión del ministerio para dejar un legado en este corto tiempo a quienes vengan y puedan desarrollar su actividad de una manera más ordenada y no encuentren el desorden y la desinformación con las que nos encontramos nosotros. Un abrazo grande, estamos ahí para poder coordinar muchas otras actividades y más bien los dejo con el tiempo precioso que necesitamos para que ustedes ya vean y palpen datos específicos y se ubiquen en ese desacierto de inversiones que vivimos y más bien nos reubiquemos en la ruta estratégica de las inversiones que debemos seguir. Son ustedes muy gentiles al habernos invitado y siempre es un honor participar de este tipo de eventos donde nos encontramos con paisanos, pero principalmente con gente profesional que le interesa informarse sobre el desarrollo del sector. Muchas gracias, un abrazo grande y ingeniero Montes, les dejo todo el escenario ahí para que ustedes puedan continuar con la información que estamos recuperando. Gracias, ministro. Ingeniero Yamani, si me permite, entonces voy a continuar. Yo brevemente voy a comentar los aspectos metodológicos de la agenda, ¿ya? Esta agenda obviamente parte de una iniciativa del ministerio, del ministro en particular, y que conjuntamente con Yacimientos, obviamente ante la coyuntura que nos hemos encontrado, bueno, el país y a nivel mundial, ¿verdad? Todo el sector hidrocarburífero y bueno, todos los sectores económicos, ¿verdad? A nivel global han sido fuertemente impactados por la paralización de la dinámica económica, ¿verdad? En todos los sectores, ¿no? Pero sin embargo, obviamente el impacto para nosotros es muy fuerte porque todos sabemos la importancia que tiene la renta petrolera en nuestra economía, ¿verdad? Más allá del movimiento en sí, de la actividad hidrocarburífera en las industrias, sabemos la importancia que significan la regalía, el IDH, ¿verdad? En las economías de los departamentos, de los municipios, de las universidades, ¿no? Entonces, sin duda, es un puntal importante en la dinámica económica de nuestro país. Y claro, la coyuntura internacional nos muestra un desafío bastante grande, ¿no? Ya las condiciones geológicas que tenemos en el país representan un desafío muy grande, ¿verdad?, para la tecnología petrolera, en el descubrimiento de nuevas reservas. Tenemos nuestros mercados que también al mismo tiempo son grandes productores, ¿no? Pero, sin embargo, tenemos que encontrar la manera de ser competitivos, ¿verdad?
y sobre todo, claro, en primer lugar, asegurar la energía, la suficiencia energética que nuestro país nos impone, ¿verdad? Que como política nacional debemos asegurar como factor de seguridad nacional nuestra autonomía energética, ¿verdad? Bueno, en ese contexto entonces hemos planteado, hemos tomado la responsabilidad como Viceministerio de Planificación, perdón, de llevar adelante este proceso. Bueno, en este proceso obviamente hemos inicialmente tenemos la participación de yacimientos, de la NH, de la EBI, ¿no? También GNB, también Tagas, en fin. Y hemos venido trabajando desde el mes de junio y finalmente, bueno, ya estamos en la etapa final de la elaboración del documento. Hemos tenido un taller de 3 días la semana anterior con la participación de más de 150 profesionales entre ejecutivos, ¿no? Gerentes, directores y los niveles técnicos de yacimiento del NH. Y continuaremos, bueno, tenemos el agrado de estar aquí con ustedes y valga la oportunidad, el espacio para agradecer a la CIP Tarija, ¿no? Del cual nos sentimos parte, porque yo estoy inscrito allá, soy ingeniero emérito allá, miembro del Colegio de Ingenieros Químicos y tengo la satisfacción de ver algunos colegas presentes, ¿no? Y bueno, el lunes entonces continuaremos con una segunda ronda, una segunda sesión con la Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía, ¿no? Que es la cámara que reúne a los operadores privados de las empresas que tienen contratos de servicio de operación con yacimientos, ¿no? Y bueno, estamos en esa parte, ¿no? A continuación van a continuar mis colegas del Ministerio, el ingeniero Escalante, el ingeniero Algarañaz. Ellos van a hacer una presentación técnica del diagnóstico y donde también vamos a presentar algunas conclusiones, pero no se cierra ahí, no se cierra ahí, ellos ya van a explicarle qué es lo que sigue, donde obviamente ahí sí esperamos y deseamos, contamos con el aporte de ustedes también, como sí, como colegios, en fin, en las especialidades que se reúnan, que puedan hacernos llegar el aporte a nuestra agenda, ¿no? A nuestra agenda de reactivación, porque obviamente, a ver, la visión estatal, la visión gubernamental es importante, nosotros somos los que estamos aquí, estamos en función, pero sin duda la visión que tienen los profesionales, los gremios de profesionales como la sociedad de ingenieros, claro que es importante y vamos a valorar mucho el aporte que ustedes nos van a llegar. Y bueno, la finalidad pues, del documento, como ya explicaba el ministro, es eso, ¿verdad? Van a ver ustedes que no tenemos una estructura de un plan, porque ustedes saben, en el país la planificación está normada, está regida, ¿verdad? Hay lineamientos que el Ministerio de Planificación los dicta, los establece, de tal manera que nosotros hemos llamado este documento Agenda de Reactivación, ¿no? De tal manera que constituye un lineamiento, una orientación muy bien fundamentada técnicamente para que la nueva gestión gubernamental tenga una base muy consistente, ¿verdad? Porque las personas, los actores, los profesionales que estamos trabajando aquí, estamos con la suficiente experiencia y conocimiento y tenemos el respaldo profesional para dejar una propuesta de reactivación del sector que realmente es muy necesaria, ¿no? Como todos los sectores de la economía, pero sin duda el sector de hidrocarburos para el país tiene una importancia muy grande, como todos ya compartimos, ¿verdad? De mi parte, ingeniero Yamani, eso es. Entonces, permítame dar paso a las presentaciones técnicas. Continuamos con el ingeniero Algarañaz. Muchas gracias, por favor. Gracias, viceministro. Bueno, muy buenas noches a todos. Voy a permitirme hablarles sobre la situación actual del sector hidrocarburos, empezando por el diagnóstico de los dos primeros eslabones de la cadena de hidrocarburos, que son las actividades de exploración y explotación. La siguiente, por favor. Empecemos analizando la política de exploración y explotación de hidrocarburos. Según la normativa legal vigente del Estado, la política se constituye de la siguiente manera. La Constitución Política del Estado fija los lineamientos generales para la ley madre de hidrocarburos, en este caso la ley 3058, quien define los lineamientos para la política nacional de hidrocarburos. De ella, en este caso, descuelga la política de exploración y explotación. Posteriormente, esta debe plasmarse
en la planificación estratégica del Estado. En una primera instancia se elaboró lo que era la Estrategia Boliviana de Hidrocarburos y de ahí la política de exploración y explotación de hidrocarburos. Actualmente, bueno, descuelga de lo que es la agenda patriótica, el PEDES y los planes sectoriales, en este caso el Plan Sectorial de Desarrollo Integral del Sector Hidrocarburos. Este plan da origen a dos planes estratégicos, que es el Plan Estratégico Institucional del Ministerio, donde se establecería la política de exploración y explotación de hidrocarburos, y el Plan Estratégico Corporativo de IPFB, donde se definen la ejecución de la política de hidrocarburos. La siguiente, por favor. Pero analizando la política de hidrocarburos, ahora vamos a ver cuáles son los resultados de la aplicación de la misma en estos últimos años. Empecemos con la normativa de las actividades de exploración y explotación. El marco normativo que rige el sector, conjuntamente con sus reglamentos y normas anexas, corresponden a diferentes periodos de tiempo. Se encuentran desactualizados y descontextualizados. Poseen ciertos vacíos legales y el ámbito de su aplicación permite diferentes interpretaciones de la norma. Un ejemplo claro y sencillo. La ley madre del sector de hidrocarburos, que es la ley número 3058, es anterior a la Constitución Política del Estado. E incluso se cuenta con reglamentos de ciertas actividades de la cadena, incluyendo, bueno, de exploración y explotación de carburos y otras actividades como ser refinación, transporte, etcétera, que son incluso anteriores a la ley número 3058. Entonces, nosotros que conocemos el sector, sabemos que la dinámica del negocio de los hidrocarburos conlleva una actualización constante y una flexibilidad que se ajuste a este negocio, ya que este negocio no responde a cualquier otro negocio que conozcamos. Vamos a algo más técnico. Analicemos el tema de las áreas de interés hidrocarburífero. Todo el territorio nacional se encuentra segmentado en áreas de interés hidrocarburífero. En este momento tenemos 100 áreas reservadas a favor de IPFB, las cuales han sido objeto de ejecución de actividades exploratorias en distintas zonas y cuencas geomorfológicas como el Subandino Sur, Piedemonte, Madre de Dios, etc. Si bien se cuenta con información en casi todas las áreas, pocas han generado interés en las empresas petroleras. Entonces, como resultado, podemos ver que en 5 años se han firmado 19 convenios de estudio, pero solo 6 se han protocolizado en contratos de servicios petroleros. El primer paso para la exploración. Siguiente, por favor. Al no existir una exploración, se podría decir, íntegra y efectiva, ahora podemos observar una caída en los niveles de reservas del país. La caída de reservas obedece principalmente a bajas inversiones y a proyectos exploratorios que han sido priorizados bajo criterios no técnicos y que han terminado en un fracaso. Por consiguiente, podemos observar que el año 2017, al 31 de diciembre de 2017, se certifican 9.01 TCFs y el 2018 ya estamos en un nivel de 8.95. Si bien ha habido un cierto nivel de reposición de reservas, no corresponden en su mayoría a descubrimientos. Más que todo es a la reclasificación de reservas de algunos campos que por proyectos que se han ejecutado tal vez han sido reclasificados, ¿no? El caso de Margarita Huacaya, San Alberto Itaú, aquí en Cahuasi, etc. Siguiente, por favor. Bueno, aquí podemos observar el estado actual de las reservas de hidrocarburos líquidos. Como observamos, nuestras reservas de petróleo crudo están en un rango de 8.28 millones de barriles. ¿Qué nos muestra esto? Que la producción que vamos a analizar más adelante está prácticamente conformada por condensado. Y corresponde a la producción de condensado asociado al gas natural. Siguiente, por favor. Bueno, ahora tenemos el análisis de la producción total medida de gas natural. Del año 2010 al 2014 se ha tenido un incremento de la producción, que más adelante vamos a ver que ha sido producto de inversiones en explotación de hidrocarburos. Las inversiones en explotación son sinónimo ¿de qué?
de construcción de facilidades, de ampliación de capacidades de procesamiento, y están destinadas a producir y consumir lo que son nuestras reservas. A partir del año 2014 empezamos a declinar en cuanto a la producción. ¿A qué se debe esto? 80% de los campos productores de gas natural se encuentran en declinación. Hablemos de los megacampos: Sábalo, Margarita, San Alberto, campos en los que recae el 78% de la producción nacional. 4 campos, los vamos a puntualizar: Sábalo, Margarita, Huacaya, San Alberto, Itaú, Incahuasi y Aquio. 4 campos. ¿Qué quiere decir? Que el restante de los campos son campos que han sido descubiertos entre 1924 y 1997 y de los cuales seguimos consumiendo. Entonces, a eso se debe la declinación en la curva de producción. La siguiente, por favor. Lo mismo ocurre con la producción de hidrocarburos líquidos. Hablamos de lo que es el petróleo crudo, el condensado y la gasolina natural. Nuestra producción de hidrocarburos líquidos está muy ligada a lo que es la producción de gas natural, debido a la mayor participación del condensado dentro de la misma. Bueno, hay que resaltar lo siguiente, ¿no? Del 100% de la producción nacional de hidrocarburos líquidos, solo el 8.69% es petróleo crudo. Según, o sea, haciendo un análisis de la gestión 2019. Los campos productores de petróleo, a excepción de Boquerón Norte, que es el más reciente, están en etapa de declinación. Son campos antiguos que el aporte ya no es significativo y se han convertido más bien en campos que, debido a sus costos de operación, ya no son rentables. Adelante, por favor. Ahora veamos el histórico versus los pronósticos de producción. En el tema del gas natural, podemos observar el histórico del año 2010 al 2019 y las dos proyecciones que se hace en base a la optimización de reservas, P1 y P2. Si nosotros haríamos un balance sobre cuáles son los actuales niveles de consumo de nuestros mercados, hasta el 2023 nosotros ya no podríamos cubrir con la demanda, considerando que el mercado interno estaría en un rango de 14 millones de metros cúbicos día, el mercado brasilero de igual forma y el mercado argentino unos 17 millones de metros cúbicos día. Hasta el año 2023 ya tendríamos que empezar a importar gas. Siguiente, por favor. Si analizamos lo que es la producción de hidrocarburos líquidos, de igual forma se nota una caída permanente de la curva de producción, y esto debido a la declinación de los campos de líquidos, especialmente de petróleo crudo. ¿Cuál es el efecto que va a causar esto, no? Primero, que vamos a empezar a tener déficit de líquidos para abastecer a nuestras refinerías. Vamos a incurrir en capacidades ociosas y en el deterioro de las instalaciones. El otro efecto, que es el más impactante, es que vamos a empezar a importar mayor cantidad de combustibles, de productos derivados de petróleo. Estamos hablando de gasolinas automotrices y diésel oil. Este efecto es sumamente considerable y es negativo para lo que es la economía del Estado, debido a la subvención que nosotros mantenemos a estos refinados. Siguiente, por favor. Bueno, aquí observamos lo que es las proyecciones o los pronósticos de producción del petróleo crudo. Como pueden observar, el petróleo crudo en relación a la producción total de líquidos es mucho menor. En este momento nuestra producción de líquidos presenta PI sumamente liviano, lo que dificulta la obtención de productos derivados un poco más pesados, como es el caso del diésel, ¿no? Eso es de conocimiento de todos nosotros. Siguiente, por favor. Bueno, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos ha priorizado una cartera de proyectos exploratorios que, siendo optimistas en el corto y mediano plazo, podrían empezar a mostrar descubrimientos de reservas y a mejorar lo que es el perfil de producción con los volúmenes nuevos que se incorporarían. Siguiente, por favor. Esta gráfica
que es la más interesante, nos muestra, bueno, en primera instancia el histórico de producción del gas natural, del 2010 al 2020. Pero también nos muestra lo que es las proyecciones, desarrollando lo que son las reservas P1 y P2, y lo que son las incorporaciones de los prospectos, y incluyendo incluso los leads exploratorios. Entonces, si nosotros observamos, bueno, este es un escenario optimista, ¿no? Pero no va más allá observarlo, cuál sería el efecto, ¿no? Si nosotros tendríamos el éxito, bueno, ajustando la probabilidad de éxito de cada proyecto, tendríamos un perfil de producción que nos permitiría abastecer a nuestros mercados hasta el 2033. O sea, la ejecución de esta cartera exploratoria ya nos da un rango, o bueno, nos da 10 años más de estabilidad antes de pensar en lo que es el desabastecimiento de este energético y tener que importar el mismo. Siguiente, por favor. Bueno, hablemos de inversiones en exploración de hidrocarburos, en exploración y explotación de hidrocarburos. Las inversiones son clave en estas dos actividades de la cadena hidrocarburífera. Si nosotros observamos aquí, en el periodo 2010 al 2019, las inversiones empiezan a tomar realce a partir del año 2014, pero no sobrepasan de un promedio de 300 millones de dólares. Siguiente, por favor. Si comparamos con las inversiones en explotación, recién a partir del año 2014, estas empiezan a reducir y se da pie a las inversiones en exploración. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que del año 2010, incluso antes, hasta el 2014, las inversiones han estado destinadas a construir facilidades de producción, a mejorar capacidades de procesamiento, o sea, a consumir y no a descubrir. Las inversiones en exploración repercuten directamente en lo que es reponer reservas y descubrir reservas. Si nosotros garantizamos nuestras reservas, estamos garantizando nuestra producción y estamos garantizando todas las demás actividades de la cadena hidrocarburífera. En este caso, las inversiones han sido priorizadas en explotación y no en exploración. Entonces, ahora es donde realmente observamos los resultados, ¿no? Si hablamos de la situación actual y consideramos lo siguiente, un proyecto de exploración, desde sus estudios iniciales hasta su descubrimiento y su puesta en producción, tarda un promedio de 8 a 10 años. Entonces, nosotros en este momento no estamos produciendo de proyectos que han sido descubiertos en los últimos 10 años. Estamos produciendo de campos que algunos ya van a cumplir hasta 100 años. Los megacampos corresponden al periodo 1997 al 2005. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si es que tal vez ha habido descubrimientos en los últimos 10 años, no han sido suficientes al nivel de producción y consumo que tenemos ahora. Entonces, si nosotros en este momento empezamos a reactivar el sector y a explorar, los resultados recién los vamos a poder ver dentro de 8, 10 a 12 años. Adelante, por favor. Bueno, ¿cuáles son los resultados de las inversiones que hubo durante el periodo 2010-2019? Actualmente contamos con 65 campos, entre petrolíferos y gasíferos, en producción constante. En relación al total de campos, solo 4 campos, bajo el denominativo de megacampos que ya los hemos nombrado, aportan aproximadamente el 79% de la producción de gas natural y hidrocarburos líquidos. Los campos, en su gran mayoría, se encuentran en etapa de declinación, debido a que muchos de estos fueron descubiertos entre 1924 y 1997. Existen plantas de procesamiento de gas con capacidades ociosas, debido a la ampliación de las mismas, seguida por la caída drástica de la producción y cierre de algunos campos incluso. Algunos de los denominados megacampos no fueron desarrollados adecuadamente, sosteniendo el nivel de producción actual con pozos iniciales. Eso ha incurrido en la depletación rápida de los reservorios. Se produjo un cierre de campos gasíferos y petrolíferos con niveles de reservas que aún podrían ser desarrolladas, pero esto debido a la baja rentabilidad de los mismos y los altos costos de producción. Siguiente, por favor. Bueno, hemos realizado, conjuntamente con el diagnóstico, un análisis de
¿cuáles eran, aparte de los resultados de las inversiones, los factores condicionantes para que las mismas continúen, ¿no? Sino que estos se han convertido en obstáculos para el ralentizamiento de las mismas. Hablamos del régimen fiscal impositivo vigente, de la rentabilidad de los campos en actual producción, de la ausencia de nuevos mercados de exportación, falta de información en áreas de interés hidrocarburífera, contamos con un marco normativo desactualizado y descontextualizado, ha habido una falta de pagos de incentivos a la producción, existen procesos burocráticos para protocolizar un contrato de servicios petroleros, o sea, para efectivizar una firma. La priorización de proyectos ha sido bajo criterios no técnicos y tal vez en algunos casos bajo injerencia política. Los procesos para la retribución al titular de los contratos de servicio petrolero, bueno, son un poco burocráticos y generan retrasos. Y ha existido conflictos sociales en áreas de contrato que han llegado incluso a detener la ejecución de algunos proyectos. Siguiente, por favor. Bueno, y si hablamos de exploración y explotación y nuestras reservas y nuestro nivel de producción, todo esto repercute en lo que son los ingresos para el país. Los ingresos para municipios, gobernaciones, universidades, departamentos productores, etc. Hablamos de las regalías compensatorias, la participación al TGN y el IDH. Como podemos observar, entre el año 2012 y 2015 se puede decir que ha habido una bonanza del país debido a los altos precios del petróleo a nivel mundial y, bueno, los altos niveles de producción que se tuvo en ese momento. Posteriormente, bueno, tuvimos la caída de los precios del petróleo, asimismo la baja nominación de los mercados y por ende la caída en la curva de producción. Entonces, los ingresos han reducido drásticamente. Siguiente, por favor. Ahora, si hablamos de ingresos, habría que analizar también lo que es la distribución de los mismos, o sea, la distribución del valor comercializado neto de los hidrocarburos. Como ustedes saben, lo que llamamos nosotros el government take se compone del 50% para el Estado y el 50% para las empresas, incluida IPFB. Este 50% que se queda en el Estado, es 11% corresponde a las regalías de los departamentos productores, el 1% a los compensatorios, que es Pando y Beni, la participación al TGN 6% y el IDH 32%. Luego están los costos recuperables, aproximadamente un 20%, y la utilidad de las empresas en un 30%, incluido IPFB. El siguiente, por favor. Bueno, haciendo el análisis de nuestro government take. Esto de aquí es lo que llamaban la famosa renta petrolera. Está conformada por regalías, participación de IPFB, las patentes y los impuestos al agua. Es lo que se quedaría en el Estado. Y luego la participación del titular. Si bien el Estado ha sido beneficiario en un promedio entre el 68 y 82% de las utilidades generadas, bueno, esto correspondía a otro periodo de tiempo donde la bonanza que había en ese momento nos lo ha permitido así. Pero ahora estamos hablando de una situación diferente, de un contexto distinto, donde debería existir un equilibrio entre el beneficio del Estado y el beneficio de la empresa. ¿Esto para qué? Para generar un escenario atractivo que incentive a las empresas a seguir operando e invirtiendo en nuestro país. Entonces, la verdad... Aguantando, pero no. Esto es un objeto de análisis muy detallado. La siguiente, por favor. Bueno, y como conclusiones del diagnóstico del upstream, de las actividades de exploración y explotación, hemos identificado los siguientes problemas que son de impacto considerable. La reducción de las reservas de hidrocarburos, el bajo nivel de la producción de gas natural y hidrocarburos líquidos, las inversiones insuficientes y mal priorizadas, especialmente en la exploración de los hidrocarburos, altos costos de operación y baja rentabilidad de los campos, lo cual desincentiva a las empresas a seguir operando. Falta de incentivos a la producción para poder dar continuidad a las inversiones. Si bien se cuenta con el marco normativo, hasta el momento no se ha efectivizado el pago de los incentivos, ¿no? Por lo tanto, es una ausencia de los mismos. Procesos burocráticos para la firma de un contrato de servicio petrolero, la inadecuada priorización de proyectos, tenemos un régimen fiscal impositivo un poco
fuerte y los conflictos socioambientales que en algunos casos nos han afectado. Por lo tanto, es necesario crear un escenario favorable para atraer inversiones y reactivar las actividades de exploración y explotación en el corto, mediano y largo plazo. ¿Cómo? Bueno, tengo entendido que se van a realizar mesas los próximos días y como hablaba el ingeniero Amado Montes, el aporte que ustedes puedan darnos y las propuestas que puedan generar son bienvenidas y van a complementar lo que es la agenda de reactivación. O sea, estamos hablando de marcar la ruta que el próximo gobierno que ingrese pueda encaminar y tomar las decisiones para que este sector, que es el más importante para el país y para la economía de los bolivianos, se levante y se reactive. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Voy a dar la palabra al ingeniero Alberto Escalante, quien les va a hablar sobre el diagnóstico de las actividades del downstream. Nuevamente, muchas gracias y que tengan buenas noches. Ingeniero Alberto, se le ve, se está viendo lo que está compartiendo actualmente. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Perfectamente. Adelante, ingeniero. Buenas noches. Ya, ¿logran ver lo que estoy compartiendo, perdón? Así es. Ya, buenas noches. Muchas gracias por su invitación. Para nosotros es un gusto y un gran honor poder compartir parte del diagnóstico que hemos estado realizando durante estos últimos meses, a pesar de los problemas que hemos tenido, ¿no? Por la pandemia, a pesar de los problemas que hemos tenido por colegas enfermos, por no poder reunirnos para poder socializar, para poder discutir y debatir cada información que hemos obtenido y que hemos llegado a analizar. Estamos prácticamente en la fase final del trabajo que estamos realizando y bueno, es un honor poder compartir parte del trabajo, ¿no? A mí me toca compartir con ustedes el diagnóstico de las actividades de refinación, comercialización, utilización, transporte y almacenaje de hidrocarburos, como parte de las actividades del downstream. Y bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más resumido posible por el tiempo al cual tenemos, ¿no? Como introducción, durante el periodo 2006-2009, ya el gobierno de turno no visualizaba el tema de las reservas de gas natural como un problema para el país, debido a que la última certificación disponible para ese periodo indicaba que Bolivia tenía alrededor de 26 TCF de reservas probadas de gas natural. A finales de la gestión 2009, los resultados de las reservas probadas de gas natural presentados por la empresa Ryder Scott nos daban 9,67 TCFs. ¿Ya? Fueron un golpe duro para el sector debido a que las decisiones planteadas y la planificación estratégica para el desarrollo de los proyectos de hidrocarburíferos fueron establecidos en base a las estimadas reservas al año 2005. Por esta razón, haber certificado anualmente las reservas cuando éstas no se incrementaban por la poca actividad exploratoria, hubiera dejado en evidencia el mal manejo del sector petrolero por parte de esas autoridades y YPFB.
a finales de la gestión 2009, los resultados de las reservas probadas de gas natural, que eran 9,67 TCF, presentados por Ryder Scott, como les decía, fueron un golpe duro y estas, a pesar de la normativa que existía, que tenían que ser certificadas anualmente, no se hicieron. Como parámetro empezaremos por las actividades de refinación. ¿Ya? En el gráfico podemos ver el crudo procesado durante la gestión 2009 a mayo de 2020 por las refinerías del país. Podemos ver claramente que para el año 2010 se procesaban alrededor de 42.000 barriles por día en las refinerías. En el año 2015 se tuvo un pico por encima de los 60.000 barriles por día, y a partir de esa gestión, por la baja producción de gas natural, y dado que nuestra materia prima en las refinerías es el condensado asociado al gas natural, han venido en descenso hasta el año 2019, que estuvieron aproximadamente un promedio de 45.000 barriles por día. Por lo tanto, la capacidad ociosa en refinerías durante la gestión 2010 a 2019 osciló en la refinería Gualberto Villarroel entre 20,3% y 41%, en Guillermo Helder entre el 2,2% y el 37,7%, y la refinería Oro Negro entre el 5,8% y el 34,1%. En las refinerías del país, en Gualberto Villarroel y Guillermo Helder, que corresponden a YPF Refinación, durante 2010 y el periodo 2019 o a junio de 2020, se invirtieron 669 millones de dólares. ¿Ya? Inversiones que consideramos nosotros han podido ser utilizadas para haber construido una refinería o quizás dos refinerías con capacidades de hasta 70.000 barriles por día con ese monto, ya que se calcula que la inversión es de $10.000 por barril para ser procesado, ¿no? Entonces, como podemos ver, no fueron bien utilizados esos recursos en el área de refinación, y dada la capacidad ociosa que tienen nuestras refinerías ahora, podríamos haber dirigido esas inversiones a una nueva refinería, o para aprovechar en otros proyectos que se contemplan ahora, ¿no? Que luego serán manifestados también, ¿no? La capacidad ociosa en refinería, si la vemos históricamente, desde el año 2010 hasta el año 2019, hasta el año 2020, hasta mayo de 2020, que es los datos que tenemos, como hace rato les comentaba, oscila entre el 2,2%, que fue en el año 2015, que tuvo la Guillermo Helder, menos capacidad ociosa porque la producción llegó a su pico, la producción de crudo, y la máxima, que es 43,7%, que ha estado en esta gestión, ¿no? Entonces tenemos mucha capacidad ociosa actualmente en la refinería. Las inversiones que se realizaron para aumentar su capacidad, la verdad que no se puede apreciar que no están bien justificadas, dado que la producción de condensados, la producción de la materia prima para las refinerías ha declinado, y como pudimos ver en la exposición del ingeniero Algarañaz, siguen declinando, ¿no? Los productos que producen principalmente las refinerías son gasolina especial, diesel oil, jet fuel y GLP, con distintos porcentajes del 43,3% en gasolina especial, 34% diesel oil, jet fuel 11,2%, GLP 8%. Además, hay producciones de Recon, que va del 1,8%, hay bigas 0,3% y queroseno 1,2%. En la comercialización de combustibles líquidos, podemos ver que la comercialización de diesel oil va en ascenso. No ha habido una política que haya permitido que el diesel oil, que la comercialización de diesel oil baje en el país. Más bien va en ascenso del año 2010, que hacemos nuestro análisis, hasta el año 2019, que es donde tenemos cerrado el año, ¿no? La mayor comercialización de diesel oil se da en los departamentos de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz. Por lo tanto, también las importaciones han estado en ascenso.
empezando desde el análisis que tenemos, que es el año 2011, con un volumen importado de 778.921 metros cúbicos, hasta la gestión cerrada del 2019 de 1.433.366 metros cúbicos de diésel hoy importado, ¿no? En ese periodo analizado, el país ha derogado por importación de diésel 25.413 millones de bolivianos, ¿no? Si podemos observar el monto de subvención en el año 2015-2016, comparando contra el año 2013-2014, es menor, pero eso va asociado a los costos del petróleo, ¿no? Entonces, si los costos del petróleo bajan, los costos de importación de diésel hoy también bajan para nuestro país, ¿no? Pero los volúmenes han estado en ascenso constante. Lo mismo sucede con la gasolina especial en el sentido de la comercialización. Desde el año 2010 hasta el año 2019 que cerramos el periodo completo, ha venido en ascenso. En el año 2019 ha tenido un pequeño descenso, pero es porque han ingresado al mercado interno la gasolina Super 91 y la gasolina Especial Plus. Entonces, en general, sí hay un ascenso en la comercialización de gasolinas en el país, por lo cual también se puede apreciar que no había una política efectiva que permita que descienda la comercialización de gasolina especial o el consumo en el mercado interno. La importación de insumos aditivos para la obtención de gasolinas, como les dije hace un momento, durante el periodo de análisis, desde el año 2010 hasta el año 2019, que tenemos la información completa, ha venido en total ascenso desde 111.173 metros cúbicos importados hasta 648.632 metros cúbicos importados. Los insumos y aditivos son los que se realizan en el blending para la obtención de gasolinas en las refinerías del país. En este periodo analizado, tenemos un monto total de subvención en gasolina de 6.080 millones de bolivianos. La comercialización de gas natural por sectores también ha tenido un pequeño ascenso, ¿ya? Los sectores donde hay mayor consumo es en los sectores de red de gas natural, sector eléctrico y los consumidores directos. Bueno, estas tablas las hemos querido mostrar para comparar ciertas inversiones, ¿no? Que no sé si fueron buenas políticas, ¿ya? La construcción de estaciones de servicio, donde podemos ver de que las inversiones son millonarias. Lastimosamente son infraestructuras para vender gasolina, que no sé si es justificable, eso se dejará para un análisis posterior, estas inversiones que son muy elevadas, ¿no? Las conversiones realizadas por la entidad de conversión de gas natural, también durante el periodo 2010-2019, que era una política la cual pretendía realizar el cambio de matriz energética, podemos ver que no ha sido muy efectiva. Empezó el 2010 nuestro periodo de análisis, hemos tenido conversiones por debajo de las 5.000. El pico tuvimos el año 2013, que ha sido por entre 30.000 y 40.000 conversiones realizadas. Y lastimosamente a partir de ese año han estado en constante descenso hasta el año 2016. Llegaron a subir un pequeño porcentaje en el 2017 y luego descendió hasta el año 2019, ¿no? El departamento que mayor conexiones de gas natural, los departamentos han sido en el eje troncal, pero no son significativas, por lo cual eso no se puede valorar o reportar en las importaciones de diésel y gasolina, no inciden casi en nada, ¿no? La comercialización de gas natural en el mercado interno también ha estado en pequeño ascenso desde el año 2010 hasta la gestión 2019, que tenemos como análisis cerrado el año. Como les dije hace un momento, se comercializa mayormente para el sector eléctrico, sector red de gas natural y consumidores directos.
Posteriormente analizamos la exportación de gas natural. La exportación de gas natural en el 2010 en la Argentina empezamos exportando 5 millones de metros cúbicos día. Durante las gestiones 2017, durante la gestión 2017 tenemos un pico donde estuvo aproximadamente un promedio por los 17 millones de metros cúbicos día, y a partir de ahí, de ese año, hay un descenso, ¿no? en las exportaciones. 2018 estamos por los 15, 2019 por los 14 millones de metros cúbicos día promedio, hasta ahí tenemos el año cerrado, y los ingresos por exportaciones tuvieron su pico en el año 2014, ese ha sido el mejor año para Bolivia en ingresos, ya por la venta de gas natural, tanto al mercado argentino como al mercado brasilero, y teníamos unos precios también muy favorables para nuestro país, ¿no? Como podemos observar en los ingresos por exportaciones de gas natural a la Argentina, tuvieron un pico en el año 2014, y posterior al año 2014 hay un brusco descenso en el 2015 y 2016. En 2017 se restablece un poco a los ingresos por exportación de gas natural, y bueno, en 2020 vamos a tener un descenso drástico, ¿no? Por los precios que bajaron por la pandemia del COVID-19. Similar situación ocurre en la exportación de gas natural a Brasil, donde el 2014 es el pico máximo de la exportación, estuvo bordeando los 30 millones de metros cúbicos día de promedio de exportación, y los ingresos también estuvieron, mayormente se dieron en los años 2013 y 2014, ¿no? A partir de 2013, 2014 se ve un brusco descenso, lo mismo que ocurrió con el mercado de Argentina, eso por los precios. En el 2015 los ingresos estuvieron por debajo de los, por debajo de los 2.400 millones de dólares, y bueno, en el año 2019 inclusive estuvieron bordeando la mitad de lo que se reportó el año 2015 y la tercera parte de lo que se reportó en ingresos en el año 2013. Entonces los ingresos también por exportaciones de gas natural al Brasil están decreciendo totalmente, ¿no? Ya sea por factores de volumen en ventas, o ya sea por factores de precio. En plantas de separación de licuables, dos proyectos en los que nos enfocamos nosotros para hacer nuestro análisis. Uno es el proyecto de la planta de Río Grande. Esta planta tiene una capacidad de procesamiento de gas natural de 10 millones de pies cúbicos día, una producción de 210 toneladas métricas de GLP. Esta planta está ubicada en Río Grande, en el departamento de Santa Cruz. Otro proyecto que se realizó durante el periodo de análisis es el proyecto de la planta de separación de licuables de Gran Chaco. Esta planta está ahí mencionada para procesar 32 millones de metros cúbicos día, para a esa capacidad producir 2.247 toneladas métricas día de gasolina, de GLP, perdón, 1.658 barriles por día de gasolina, 3.144 toneladas métricas día de etano y 1.044 barriles por día de isopentano. La ubicación es en el municipio de Yacuiba, provincia de Gran Chaco. Lastimosamente, esta planta en el periodo de análisis que hemos realizado desde su inicio de operaciones, solo ha estado funcionando a la tercera parte de su capacidad. Como podemos ver en las gráficas, hay una capacidad ociosa en las dos plantas que oscila entre 7,1 y 42,2% en la planta de separación de líquidos Río Grande, y mayores en la planta de separación de líquidos de Gran Chaco, que oscila entre el 67,6% y el 85%. En estas gráficas podemos ver la producción de GLP en las plantas de separación de líquidos La producción de GLP vino de menos a más en el año 2019, llegando a tener una producción de 300.000 toneladas métricas por año. De gasolina rica de isopentano también en el año 2000, la mayor producción fue en el año 2017. Esa gasolina rica de isopentano estuvo alrededor de los 150.000 barriles en la gestión 2017. En industrialización hemos identificado un proyecto
que lastimosamente a la fecha no funciona por diversos factores, que es la planta amoníaco-urea. Esta planta está diseñada para producir 2.100 toneladas métricas de urea y 1.200 toneladas métricas día de amoníaco, ¿ya? Las tecnologías aplicadas en los procesos y licenciantes son en la planta amoníaco Purifier KBR y en la planta de urea Access 21 Toyo Eng Corp. Esta planta trabaja bajo un proceso de granulación tipo lecho fluidizado. Y para los servicios auxiliares tenemos la tecnología Samsung NGCO. La cantidad de gas natural requerido es aproximadamente de 50 millones de pies cúbicos día. Cantidad de agua para la planta aproximadamente 142 litros por segundo. Y la inversión total del proyecto asciende a los 948 millones de dólares. Como esta planta arrancó en la gestión 2017, en el mes de octubre, si mal no recuerdo, en el año 2018 tuvo una producción de 280.000 toneladas métricas año. En el año 2019 subió a 320.000 toneladas métricas año. En el año 2020 ya esta planta tuvo que parar porque los costos operativos no estaban por encima de los costos de venta. Es una planta que no ha logrado a la fecha poder ser rentable, autosostenible. Tuvo problemas también de materia prima, ya que la materia prima se la importa y sobre stock en su almacenaje. Por esos motivos está parada, ¿no? La tasa de operación en el año 2018 fue del 83%, en el año 2019 el 79%. Los costos unitarios de producción de la urea que vemos acá de 168,48 dólares por tonelada métrica ha sido en un periodo donde la planta no paró, o sea que no son los costos de operación reales, son los mejores costos de operación que se obtuvieron y son costos unitarios sin contar los costos de transporte. Los costos de transporte suben demasiado por la mala ubicación de la planta. Prácticamente todo el producto o la mayor parte del producto que se vende sale por Puerto Quijarro. O sea que los costos de transporte desde el centro, desde Bulo Bulo, que es donde se está instalada la planta, hasta Puerto Quijarro, suben bastante y no permiten que la planta pueda ser autosostenible, ¿no? Hasta la fecha no se la puede hacer autosostenible. La comercialización de urea, también podemos observar que desde principios, desde finales de 2017 que se empezó a operar la planta, estuvo en ascenso hasta el 2019, que fue donde prácticamente ya no hubo material para que siga funcionando la planta. Los costos operativos, como les dije hace un momento, estaban por encima de los costos de venta. Los precios promedios de venta en el año 2017 en el mercado interno estaban también por encima de los precios promedios de los mercados de los mercados de exportación, ¿no? En el mercado interno 349 dólares por tonelada métrica a 431 dólares, en 2018 de 150 a 479, 2019 de 224,17 a 728,45, o sea, son precios demasiado variables. En el mercado de exportación los precios han sido menos. En 2018 oscilaron entre 219 dólares por tonelada métrica a 279,70 dólares. Y en el 2019 227,80 dólares a 315 dólares por tonelada métrica, ¿no? Entonces también acá nosotros observamos que en realidad no se beneficia mucho, o no se beneficia más al mercado interno, porque tenemos precios más altos que el mercado externo. Bueno, acá hay una pequeña lámina representativa de la EBI, de la Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos, una empresa también que fue creada mediante constitución política del Estado, pero hasta ahorita hemos visto que ha podido tener su rol, que es la industrialización del gas natural, ¿no? Solamente ahorita está a cargo de esta empresa una planta de tuberías y accesorios. Solo tuvo ingresos, no digamos significativos, pero tuvo ingresos por venta en el año 2019
que estuvo bordeando los 7.779.000 bolivianos. El año 2019 solo fue de 155.963. Y como pueden ver, no hay utilidades, ¿no? Está pérdida. Los inconvenientes han sido dificultad para desarrollar las competencias y responsabilidades según la norma y falta de liquidez. Ahora, esto quiero mostrar, es muy importante mostrar y realizar el análisis. En las inversiones en industrialización durante el periodo 2010-2019, donde incluimos plantas de separación de licuables, a pesar de que no se llamaría industrialización porque no generan valor agregado. Incluimos plantas de gas natural licuado que tampoco generan valor agregado, ascienden a los 2.084 millones. Hace rato el ingeniero Algarañaz habló de que en exploración, en promedio se invirtieron solo 300 millones de dólares. Entonces, las inversiones estuvieron muy enfocadas al área del downstream sin tener resultados, porque si nombramos cada proyecto que hay, planta de separación de líquidos Río Grande, hemos visto que ha estado trabajando con mucha capacidad ociosa, ni qué decir de la planta de extracción y fraccionamiento de licuables del Gran Chaco, la cual solo ha llegado al 30% de su capacidad. La planta de urea y amoníaco hasta ahorita, a pesar de tener casi una inversión de $1.000 millones prácticamente, hasta ahorita puede ser una planta rentable. Las plantas de gas natural licuado también ya se presentarán en el documento que estamos muy pronto lanzando a la sociedad. Son plantas que son totalmente subvencionadas, no generan utilidades para YPFB. Entonces, la planta de etileno y polietileno que hasta ahorita, o hasta la gestión 2019, YPFB la logró arrancar, peor ahora que sabemos que no hay gas. Bueno, eso corresponde a otros estudios, a otras instancias. También se invirtieron cantidades considerables, y estas cantidades llegan a estar por encima de los 2.000 millones de dólares, ¿no? Son 2.000 millones de dólares que inversiones muy fuertes. Acá no están incluidas las inversiones que les comentaba un principio de refinación, que prácticamente llegan casi a los 700 millones de dólares. Entonces han sido inversiones muy fuertes que se realizaron en el downstream, asumiendo que teníamos las reservas suficientes, ¿no?, para poder alimentar esas plantas, alimentar esos proyectos, pero la realidad, de acuerdo a nuestro análisis que hemos realizado, ahorita es otra, ¿no? En transporte, las inversiones han sido medianamente enfocadas en GTB, logística, transferencia y transporte, llegando a promediar entre 100 y 150 millones de dólares anuales. En almacenaje, como sabemos, la estructura del sistema de almacenaje está dividida por la gerencia de comercialización de YPFB, por YPF Logística y por YPF de Aviación. En comercialización de YPFB se almacena diésel, gasolina y bigas, jet fuel, queroseno, gasolina más 81. Tiene una capacidad nominal de 78.363,2 metros cúbicos de almacenaje de producto. En logística tenemos una capacidad nominal de 145.668 metros cúbicos de producto. Tenemos una capacidad para jet fuel de 10.561,3 metros cúbicos y para heavy gas de 400 más. Hemos visto en las anteriores que nosotros dependemos de la importación de diésel oil y dependemos de la importación de insumos y aditivos para la producción de gasolina especial. Entonces, si nosotros las inversiones que se realizaron en almacenaje son inversiones demasiado pequeñas. Estamos 68.000 dólares. La máxima inversión se realizó en el año 2018. Nuestra capacidad de almacenaje por planta y nuestra es muy baja. En gasolina tenemos 12 días. En Sencata tenemos 21 días para gasolina también.
y en la de San Pedro tenemos para 7 días. En diésel hoy tenemos autonomía para 17 días en Palmasola. En diésel en Sencata tenemos para 16 días, solamente para 16 días. Entonces, ¿esto qué sucede? Si hay algún problema con los productos de donde llegan nuestras importaciones, si hay algún problema de paro, si hay un problema como el que tuvimos de COVID, donde se cerraron fronteras, donde no se pueden hacer transacciones económicas, prácticamente en cuestión de 2 o 3 semanas ya estamos sufriendo de abastecimiento. Definitivamente no se le dio la importancia al almacenaje de hidrocarburos líquidos en nuestro país, y esos son las consecuencias de los problemas que hace poco hemos tenido en Santa Cruz, ¿no? Y en algunas partes del país, por ejemplo en diésel. Si no funciona toda la cadena o no se complementa toda la cadena de una manera ideal, suceden estos problemas. Y son producto de las muy bajas inversiones que se realizaron durante estos últimos 10 años, ¿no? Que es el periodo de análisis que hemos hecho. Por ejemplo, acá tenemos otras inversiones también que mostramos. Las mayores inversiones que se han sido en el año 2016. Aquí está más claro. Aquí sí estamos tomando en cuenta refinación, comercialización y distribución de gas por red en inversiones. Inversiones realmente, si comparamos con exploración, pero muy por encima, ¿no? De acuerdo a lo que hemos visto expuesto por el ingeniero Algarañaz, son los resultados que tenemos ahora, ¿no? Nuestra producción de crudo está declinando, nuestras reservas están bajando, vamos a tener problemas para cumplir con los contratos de exportación, medidas urgentes en el área de exploración, que es donde tenemos que llevar todas nuestras inversiones. En el área se invirtió, creemos, almacenaje. Se realizaron inversiones que no se han resultado. En refinación, por ejemplo, como les decía hace un momento, 667 millones de dólares. Lastimosamente, capacidad de las refinerías, no podemos importar crudo de cualquier lado, porque esas inversiones se han realizado solamente para que las refinerías puedan procesar, dado que son refinerías viejas y no se podía hacer más, imagino, puedan procesar crudo entre 58 y 61 grados ahí, que son crudos muy livianos, ¿no? Entonces, como les decía hace un momento, si hubiéramos pensado quizás en construir una nueva refinería que acepte o que pueda procesar crudo pesado, hubiéramos podido estar trabajando ya importando crudo y ahorrándonos importaciones por producto terminado, ¿no? Identificando tratando de ser lo más resumido posible en utilización, por ejemplo, problemas de la autoproducción, los paros de planta, las causas son la producción que está por debajo del 85%, la falta de mercado, burocracia en los procesos de contratación, problemas logísticos por la ubicación y problemas social comunitarios, ¿no? La zona en la cual está instalada esta planta es muy conflictiva. Efecto, elevado costo de producción, hace que el producto no sea competitivo en el mercado externo como consecuencia de tasas de operaciones bajas y no disponibilidad de insumos oportunamente por procesos de adquisiciones burocráticos. En la planta de separación Carlos Villegas, la producción es del 35% de la capacidad de la planta. Otro problema es los procesos de contratación burocráticos. La causa para que esté funcionando solamente a la capacidad es la falta de mercado, burocracia en los procesos de contratación, metodología burocrática para la implementación de proyectos pequeños, sistemas de reinyección. Los efectos paros de planta no programados, incumplimientos a demandas de GLP, falta de mercado para el GLP, falta de mercado para la gasolina. Los problemas en la EBI, en industrialización también, que no está cumpliendo su rol constitucional. La causa es dualidad de roles en la industrialización petroquímica.
YPFB está llevando proyectos que debería llevarlos la EBI. Lastimosamente, el principio de la creación de EBI nunca la dejaron que cumpla su rol constitucional. Hay un incumplimiento de la normativa. La EBI tampoco tuvo nunca recursos suficientes para su inicio de operaciones conforme a lo que dice la Constitución. La EBI ha sido relegada a cumplir función administrativa y desarrollo de proyectos del sector manufacturero industrial. No se le da cursos para la ejecución de otros proyectos y ha sido relegada a cumplir funciones de carácter administrativo. A partir de la gestión 2019, el TGN ha dejado de otorgar recursos financieros para su funcionamiento. Bueno, en este año sí se le está dando, ¿no? Argumentando que la EBI debe financiarse con ingresos de su unidad productiva, plan de tuberías y accesorios, y tiene una liquidez financiera, por lo tanto, ¿no? En la unidad productiva de la planta de tuberías y accesorios de la EBI, el problema es que está operando a capacidad mínima. El cliente natural del proyecto, que es YPFB Redes de Gas, no adquirió tuberías y accesorios, desconociendo los acuerdos comerciales que justificaron la ejecución del proyecto y los efectos de liquidez financiera de la unidad productiva de la EBI sobre stock de productos terminados. En utilización, otro problema es el creciente subsidio a combustible. La causa es la interna del consumo de combustible, los efectos altos costos económicos para el país y disminución de las inversiones. Aquí corrijo, es comercialización, no industrialización. En transporte de hidrocarburos por ducto, los grandes problemas que están pasando ahora las empresas son la reducción de volúmenes transportados de exportación, lo que causa declinación en la proyección de volúmenes de producción de gas y líquido, el efecto de reducción de precios y tarifas del mercado interno, afectación al valor de la empresa y pagos de dividendos, daño económico del Estado como accionista. En transporte de hidrocarburos líquidos, de hidrocarburos productos, otro problema que se identificaba es la incertidumbre contractual por la finalización de vigencia de los contratos en firme, crecimiento de ingresos percibido por anticipado. Esto causa cambios en las condiciones contractuales, el efecto es la reducción de ingresos y flujo de cajas restringidos, afectación al subsidio de precios y afectación al valor de la empresa y pagos de dividendos, incremento contingente por servicios pagados por adelantado, obligación de garantizar capacidad operativa disponible con sus costos asociados por un tiempo indeterminado. Todos estos problemas que estamos nombrando son producto del diagnóstico que hemos estado realizando durante el periodo, como le decía, 2010-2019. Otro problema en el transporte de hidrocarburos por ductos, los reglamentos corporativos que burocratizan la gestión de las empresas, las causas, reglamentos aprobados en la gestión 2016, bajo otra visión de YPFB que en la actualidad no acompañan a la realidad y necesidad de eficiencia en gestión de las empresas subsidiarias y YPFB, y el efecto es dificultad de lograr la mejora continua y encaminar las gestiones internas de la empresa subsidiaria y YPFB de una forma óptima, ágil y aterrizar los reglamentos corporativos a reglamentos empresariales acorde a la realidad y institución de la empresa. Como ustedes saben, la mayoría de los decretos supremos de reglamento nacen a partir de la Constitución Política del Estado primero y luego de la Ley 3058. Entonces, ya en un posterior relevo de propuestas, se va a dar a conocer, digamos, cuáles son las soluciones a cada uno de estos problemas, ¿no? Las posibles soluciones a cada uno de estos problemas. Otro problema también que se identifica es el problema del uso desbalanceado del sistema de poliductos, lo que causa cambios continuos en la logística de abastecimiento interno de productos terminados, uso de cisternas para transporte para productos terminados, y el efecto tener poliductos operando a máxima capacidad o al contrario, ¿no? Proyectos postergados por falta de definición de una estrategia sostenible. Otro problema es el problema del uso ineficiente de oleoductos, la causa baja producción de crudo nacional. Como hemos podido ver, estamos en descenso total. Operar sistemas de transporte a menos del 50% de capacidad, costos operativos poco sostenibles. Otro en transporte es inversiones ineficientes en los sistemas de transporte. La causa es demandas incrementales que no se concretan, por ejemplo, industrias nuevas cementeras, termoeléctricas u otros grandes consumidores, PAU, sin mercado consolidado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que se desarrolla y la planta amoníaco prácticamente no está utilizando ese
ese ducto, ¿no? El cual cierta empresa para llevar gas ahí, pero no está recibiendo dividendos porque no se está usando, ¿no? El efecto se realizan proyectos que no son rentables y o sostenibles. Otro problema es la baja carga en los sistemas de gasoductos también, declinación en la proyección de volúmenes de producción de gas y líquidos y efecto, disminución en los ingresos afectando la situación financiera y sostenibilidad de las empresas de este rubro. Otro problema es el problema del potencial riesgo a la continuidad de sus operaciones por afectación financiera, la causa conciliación y pago de los montos adeudados entre las partes, dada finalización de contrato, dedicados a notas de crédito fiscal por concepto del impuesto al valor agregado a favor de gas transboliviano, en este caso es un problema específico, el efecto de restricción en el flujo de caja de la empresa, reducciones de caja, daños, afectación en flujo y tienen pendientes de evolución también. Otro problema es tarifas desactualizadas a la realidad, la causa trato discriminatorio y desigual a los concesionarios, de indefinición de variables regulatorias y comerciales y el efecto de la reducción de ingresos y valor de las empresas para YPF como accionistas. Menores dividendos impacta directamente a la inversión en el mercado. Estos problemas que estamos ahorita socializando son problemas que se identificaron productos de mesas de trabajo ya realizados con YPF y sus subsidiarias. Otro problema es que no se tiene diferenciación entre cobro por almacenamiento y despacho. Se desconoce la causa y el efecto se cobra de manera inadecuada a un cliente que almacena pocos días un producto versus otro que almacena un producto durante meses, por ejemplo. En productos refinados, problemas de desactualización de la cadena de precios, margen de refinación, transporte por productos y diferentes. La causa, más de 14 años se revisa, falta de atención a solicitudes de actualización de la cadena de precios, efecto, costos de refinación y transporte no reconocido, menores resultados económicos y posibles o futuras iliquidez en la empresa. Problemas de falta de actualización de la normativa, que también son otros problemas identificados. Problemas de falta de productos terminados. Hay problemas también de falta, bueno, eso es lo mismo. Es todo, con eso finalizo la presentación. Muchas gracias. ¿Qué pongo? ¿Dónde pongo? No, me estaban viendo, ¿no? No. Deja de compartir. ¿Sí? Y sí, puedo cerrar un poquito. Sí, ministro, adelante, por favor, claro. Bueno, muchas gracias al viceministro Montes, al ingeniero Algarañaz, ingeniero Escalante. Por ahí va la cosa. El lunes seguramente va a haber un escenario adicional donde tengamos información importante que va a complementar todo esto, y en los próximos días, no más de una semana, 2, seguramente va a ser presentada la agenda de reactivación de hidrocarburos. Entonces creo que por ahí vamos a encontrar esa ruta crítica que todos estábamos esperando, pero además ustedes están viendo ya cosas que van saliendo. Miren ustedes, se han hecho inversiones, eso hablábamos con el viceministro Montes el otro día, inversiones que han tenido muy poco éxito dentro de lo que es la utilidad para el Estado boliviano. Pero a ver, miren la relación, por ejemplo, se invertía alrededor de 60 millones de dólares en oficinas, en infraestructura física de oficinas, y menos de 50 millones de dólares en almacenamiento. O sea, tenemos lindas oficinas, pero no podemos almacenar líquidos, por ejemplo, para poder sostener mayor autonomía de distribución de líquidos en el país. Entonces, todos esos temas nos llevan a pensar de que la relación de inversiones no está bien equilibrada y ahora tenemos serios problemas que a futuro los debemos solucionar.
empezando por el principal, que es la inversión en exploración y explotación, que va a ser el paso inicial para poder continuar con el negocio de los hidrocarburos. Eso es, gracias a todos y ojalá que podamos tener nuevos escenarios para poder socializar con la información adicional todo este esquema de diagnóstico y la agenda de reactivación de los hidrocarburos para Bolivia. Muchas gracias. Gracias, ministro. Ingeniero Yasmani, si me permite, entiendo, pasamos a la parte de preguntas, pero sin antes aclarar a los colegas ingenieros de que esto no termina aquí. Yo les adelantaba hace rato, ¿no? En el sentido de que nosotros le vamos a mandar las últimas láminas referidas a la identificación del problema y las causas y los efectos que estos problemas están causando, con la finalidad de que ustedes analicen al interior de la CIP o en sus colegios respectivos, ¿verdad? O en sus ambientes de trabajo, y nos hagan llegar unas propuestas de alternativas y soluciones a los problemas que hemos identificado. Como también ustedes tienen la libertad de contribuir con la identificación de otros problemas que ustedes puedan encontrar, y será muy, muy valorado por nosotros, ¿no? Eso es, ingeniero Yasmani. Entonces yo le dejo abierto y estamos atentos a las preguntas que los colegas ingenieros nos puedan hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. A los colegas, por favor, pueden levantar la mano para poderles habilitar el audio o pueden hacer las consultas mediante el chat, por favor. Adelante, colegas. Adelante, ingeniero Hugo Franco. Bueno, muchísimas gracias. La verdad, estoy muy complacido de ver colegas presentes como el ingeniero Montes, un gran saludo, ex presidente del Colegio de Ingenieros Químicos de Tarija. La verdad que felicitar a la Sociedad de Ingenieros de Bolivia por preocuparse de dar a conocer esta problemática tan importante que no solamente trata de nuestro departamento, sino a nivel nacional. Particularmente agradecer también al ministro Víctor Hugo Zamora también por ser parte de esta actividad. Y la verdad es de que como presidente en actual ejercicio del Colegio de Ingenieros Químicos de Tarija y actual docente de la Universidad Juan Michel Saracho, me siento muy preocupado por todas estas jornadas que hemos tenido en función a lo que es la actividad hidrocarburífera, que efectivamente todos nos están mostrando una situación muy, muy triste para lo futuro. Y como docente de la universidad, considerando que en nuestra universidad Juan Michel Saracho tenemos las carreras de gas y petróleo en Villamontes, de petroquímica en Villamontes, la carrera de ingeniería química aquí en la ciudad, con mención a gas y petróleo, y pues la carrera de gestión en petrolera en la UPDS. Me preocupa una situación y les lanzo la pregunta para que podamos dar un poco de, no sé, de explicación a nuestros futuros profesionales que tenemos. Si esto es así, que hay un declive en cuanto a la actividad hidrocarburífera en el país y en el departamento, ¿qué respuesta vamos a dar a la universidad? ¿Qué respuesta vamos a dar a nuestros estudiantes que actualmente están cursando, ¿no?, para el día de mañana ser profesionales en estas áreas del saber? Toda vez de que nos depara un futuro muy incierto en cuanto a una fuente laboral, por ejemplo, ¿no? Creo que es importante que nosotros debemos tomar una posición y ver qué es lo que vamos a hacer en esta situación. Como académico me preocupa, ¿no?, que estamos hablando siempre con este declive de la actividad hidrocarburífera y estamos dejando todavía latente las carreras que tienen que ver con o tienen que estar relacionadas con esta actividad,
y qué va a ser del futuro de nuestros profesionales. Eso quería preguntarles si hay alguna posición o es que hay alguna situación para poder mejorar esta actividad petrolera. La palabra, viceministro, ministro. Bueno, la política que se debe realizar para, no digamos para un futuro, para un presente ya, ¿no? Es destinar y derivar todas las inversiones que sean posibles en exploración. Tratar de incentivar que realmente entren inversiones extranjeras en el país, que alimenten, ¿no?, el capital y que esa situación pueda permitir que al menor plazo posible se puedan realizar nuevos descubrimientos, ¿no? A través de nuevos descubrimientos podemos hablar de nuevos mercados y podemos hablar de dinamizar nuevamente la actividad petrolera. Ya no se deben realizar inversiones que no tienen sentido, ¿no? Como decía el señor ministro, inversiones en edificios, ¿no? Inversiones en refinerías que costaron $100 millones y que terminamos invirtiendo 600, o sea, es ilógico, ¿no? Entonces realmente hay que planificar con seriedad. Ese es el trabajo de las futuras autoridades, ¿no? Ingeniero Franco, un gusto de saludarlo. Oiga, Un gusto, ingeniero. Yo creo que esa es la pregunta de todos los académicos y de lo que debemos a futuro pensar en cuál va a ser el mercado laboral que le vamos a ofrecer a esta gente. Primer elemento que debemos asegurar es que el mar de gas no lo tenemos afuera, lo tenemos abajo. Y tenemos que pensar que la actividad hidrocarburífera debe hacer millonarias inversiones en exploración, principalmente. Entonces, el desafío está en que los futuros gobernantes deben pensar en que las inversiones solamente del Estado boliviano no van a ser suficientes. Vamos a volver a la primera etapa del momento en el que pensábamos el negocio del gas. ¿Se acuerdan ustedes cuando pensábamos el negocio del gas? Nos encontrábamos en una situación donde decíamos que debemos hacer inversiones millonarias, pero el Estado no tiene el recurso suficiente. Entonces debemos pensar en que tenemos que tener socios estratégicos, inversores externos, para que podamos generar nuevamente una oportunidad de desarrollo y recuperación de nuestras reservas para continuar con este negocio. ¿Qué significa esto? Que la política hidrocarburífera debe dar un golpe de timón. Necesitamos cambiar la ley de hidrocarburos. Necesitamos cambiar el régimen fiscal de los hidrocarburos. Por suerte ya no estamos nosotros en un momento electoral y finalmente hay que decir la verdad. Necesitamos socios inversores y la nacionalización fue una farsa. La famosa nacionalización fue la que degeneró en la caída de reservas, porque nos dedicamos a explotar los hidrocarburos, a sobreexplotar campos y caímos. Ahora lo que necesitamos hacer para que esta oferta laboral vuelva a recuperarse es buscar inversiones, buscar socios, modificar la estructura normativa legislativa de Bolivia y generar la verdadera confianza e incentivo. ¿Cuál es la verdadera confianza? De que el que venga a invertir sienta seguridad jurídica, pero además sienta que va a poder recuperar su inversión. Y un segundo elemento tiene que ver con que el verdadero incentivo va a ser el negocio a futuro que pueda generarle para el Estado boliviano y para el inversor que haga las inversiones. Esa relación de confianza es la que tenemos que repensar a futuro y esa es la nueva historia de los hidrocarburos que vamos a construir. Cambió la farsa que teníamos, donde la nacionalización era lo máximo que teníamos dentro de los hidrocarburos y que teníamos un mar de gas a disposición
de los mercados internacionales. Ya no existe eso. Ahora lo que tenemos que hacer es, a través de estos diagnósticos, repensar en las nuevas políticas y eso va a generar empleo. Eso va a generar oferta laboral de mano de obra calificada y experta que pueda conducir a futuro la nueva historia de los hidrocarburos. En el corto plazo va a ser difícil. No tenemos mucha posibilidad de generar una oferta laboral. Más bien vamos a generar una crisis de compresión de la institución. Es una institución que ha quedado con una macrocefalia muy grande, diseñada para un momento de ingresos terriblemente diferentes, 10 veces mayores a los que estamos en este momento. Entonces tenemos que reinstitucionalizar esto y repensar en la institución que va a operar todo ese desarrollo hidrocarburífero. Así que es un desafío terrible y en un momento de crisis económica que va a vivir el mundo. Y nosotros no vamos a ser la excepción o una isla de lo que le va a ocurrir al mundo. Argentina está en conflictos, Ecuador en crisis energética, Venezuela ni qué decir. Todo el entorno está generando un conflicto y ahorita nuestro principal mercado y socio con el que podemos generar una opción comercial es Brasil. Creo que tenemos que poner los ojos allá y generar una empresa de yacimientos que ya no solo piense en administrar ese negocito, sino en crecer como en algún momento creció Petrobras y generar un proceso de industrialización no solo en Bolivia, sino en mercados donde nosotros podamos tener una oportunidad de desarrollo económico mucho mayor. Así que son desafíos terribles los que tenemos a futuro y creo que ese va a ser el nuevo paradigma de la historia de los hidrocarburos que se va a vivir a partir de esta elaboración de la agenda. Muchas gracias. Si me permite complementar, ingeniero Yasmani. Adelante, ingeniero Montes. Bueno, primero, un saludo cordial a mi colega y amigo Hugo Franco. Un gusto de verte, Huguito. A ver, la preocupación que tenemos como ingenieros químicos también tuvieron que pensar en la generación de ingenieros petroleros, ¿verdad? ¿Qué hacemos con esos jóvenes que van a salir, ¿no? De las universidades, que están estudiando, en fin. Pero infelizmente, pues, el panorama actual, la coyuntura actual, la foto de hoy no es nada bonita, ¿verdad? Entonces, pero son consecuencias de políticas erráticas, ¿no? De planificaciones que no eran serias, no han sido consistentes, ¿no? Entonces, las universidades infelizmente también trabajan, obviamente tenemos que hacer una autocrítica, no tienen una orientación planificada, ¿verdad?, en la formación de profesionales. Pero bueno, la idea de formar ingenieros petroleros y petroquímicos, en fin, ha sido justamente impulsada por la gran expectativa que había y por una proyección de reservas que había muy interesante, ¿verdad? Pero infelizmente la realidad nos ha marcado otra cosa, ¿no? En cuanto a ver, ustedes han visto las inversiones que se hacían en exploración, en producción. A ver, en el periodo de análisis que hemos trabajado, se han invertido 5.300 millones en la producción, ¿no? En explotación, y menos de la mitad en exploración, ¿no? Entonces, para un país, a ver, que requiere reservas, tenemos en promedio de 8 a 10 taladros trabajando por año, ¿no? En cuanto vemos que países, a ver, como Argentina, Brasil, Venezuela, tienen 200 taladros trabajando por año, ¿no? Entonces las diferencias son grandes. Entonces esa tendría que ser la intensidad de los trabajos de exploración y explotación que tuviera que ver en el país, ¿no? Por el lado ya de la industrialización, mi estimado Hugo, fíjense que escuchamos un discurso de que hemos industrializado el país y nuestra materia prima. A ver, ¿hasta dónde hemos industrializado? Ustedes han visto los cuadros también de inversiones, son más de 2.800 millones de dólares que se han invertido entre plantas de separación, ampliación de refinería y la planta de amoníaco urea. ¿Y cuánto estamos transformando? ¿Cuánto estamos generando valor agregado de nuestro gas? La capacidad máxima nominal de la planta de amoníaco urea es 1.4 millones de metros cúbicos día. Eso, en términos de una producción promedio de 50 millones de metros cúbicos día, pues menos del 3%, ¿verdad? Entonces, a eso podemos llamar industrialización de nuestro gas natural. Creo que es bastante iluso, ¿verdad? Es bastante ilusorio, ¿no? Entonces, tampoco no se le ha dado una orientación muy seria, o nada seria, mejor dicho, a los proyectos de industrialización. Si bien que la estrategia boliviana de hidrocarburos definía 4 polos de
de desarrollo de la industrialización, se ha dispersado la industrialización, se ha dispersado las ideas de los proyectos, cuando sabemos que desde el punto de vista de la ingeniería, el éxito de estos proyectos en petroquímica es justamente la formación de clústeres, la formación de complejos industriales, la conformación de polos petroquímicos, ¿verdad? Pero aquí, ¿qué se ha hecho? Las plantas separadas por un lado, la industria por otro lado, ¿verdad? Lejos de los mercados, o sea, totalmente carente de las orientaciones que técnicamente que la ingeniería nos enseña y nos impone, ¿verdad? Entonces, hay una sucesión de errores técnicos que han llevado a este escenario tan caótico y tan desalentador, digamos, ¿no? Pero no todo es malo, mi estimado Hugo. O sea, tenemos potencialidad, tenemos muchas áreas que todavía no han sido explotadas. El país tiene reservas que pueden aportarnos mucho a nuestra capacidad de producción, pero obviamente eso partirá pues de una reorientación de nuestra política hidrocarburífera, de cambios urgentes en nuestra normativa que permitan, ¿verdad? Que permitan que la actividad sea atractiva nuevamente. Como comentaba el ingeniero, Argentina, con todo el potencial que tiene Vaca Muerta, en este momento no es rentable la producción allá. Entonces, eso todavía nos abre un panorama favorable para nuestra producción, porque la producción nuestra todavía es competitiva frente al costo que tiene la producción de Vaca Muerta, ¿verdad? Entonces, hay posibilidades todavía de mercado, o sea, no todo está perdido, ¿verdad? Seamos optimistas y pensemos que nosotros tendremos la capacidad de revertir esta situación. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Adelante, ingeniero Heiber, con su consulta, por favor. Buenas noches. Buenas noches a todos, al ministro, al viceministro y a todos los colegas presentes. Hace un momento escuché, ¿no?, la preocupación que causa el declive en la producción de hidrocarburos a nivel nacional en nuestros profesionales y en nuestros futuros profesionales. También he escuchado de que una sugerencia de que la solución pues a esto sería la exploración, invertir en exploración. Pero yo quisiera consultar cómo esto garantizaría que nuestros profesionales y futuros profesionales tendrían una fuente laboral. Si hace muchos años se han generado fuentes laborales, más que todo en el departamento de Tarija, en el Gran Chaco, pero no se da cabida a los profesionales del área. Tenemos una universidad en Villamontes, tenemos una universidad de químicos en Tarija, en Yacuiba, pero no, es muy difícil que nuestros profesionales, al menos del departamento, puedan ingresar a estas empresas, ¿no?, que operan en el mismo departamento. Entonces, esa sería mi consulta, ¿no? ¿Cómo invertir en exploración garantizaría el trabajo para nuestros profesionales, específicamente el departamento? No nos olvidemos que todavía hay intenciones, incluso contratos, para entrar a Tariquía, y es un tema muy delicado, pero personalmente, al menos le digo, yo pienso que está lejos de charlar eso si primero no se soluciona este tema de garantizar una fuente laboral para nuestros profesionales. Eso sería todo. Gracias. La palabra, perdón. Bueno, como decía el señor ministro, ¿no? Necesitamos... ¿Me escuchan, perdón? Sí, adelante, ingeniero. Se le escucha. Señor ministro, ¿no? Necesitamos inversiones extranjeras, ¿no? Y las inversiones van a ser en el área de hidrocarburos, porque parte del área de hidrocarburos es la exploración, ¿no? Entonces, garantizando que las inversiones, que recursos extranjeros ingresen a Bolivia, que no van a ser pocos recursos, se va a crear bastantes fuentes de empleo, ¿no? O sea, lo que se va a hacer solamente es redirigir la actividad de inversiones que se estaban maximizando en el downstream y redirigirlas al upstream, ¿no?
Entonces pienso yo que esa es una alternativa para el trabajo de los futuros profesionales, ¿no? Que ingresen, como decía el señor ministro, recursos extranjeros, recursos nuevos, recursos que inyecten a la economía boliviana inversiones, y como todo recurso genera trabajo, esa sería una solución, ¿no? Esa es mi percepción como ingeniero también, ¿no? Ingeniero, una idea muy corta, si me permite. Todos tenemos la preocupación de lo que va a ocurrir con ese mercado profesional y va a ser recurrente esta pregunta. Yo creo que la universidad, el sistema universitario, la política educativa en Bolivia, no ha orientado bien la decisión sobre lo que debemos hacer sobre el recurso humano. Miren ustedes, todo el mundo se ha dedicado a crear carreras de ingeniería petrolera, principalmente los niveles de licenciatura. Ustedes vayan a ver los niveles técnicos, tanto superior como medio, que es un requerimiento muy grande dentro de la industria petrolera. Tenemos muy poco profesional en Bolivia. ¿Qué pasó con la oferta profesional de estos niveles por parte del esquema educativo formal en Bolivia? No dio una respuesta a esa demanda real. Lo que pasa es que en Bolivia tenemos la mentalidad de la licenciatitis. El que no es licenciado no es profesional, pareciera. Y realmente el nivel técnico ahorita es una de las grandes alternativas laborales porque es la mayor demanda laboral que se tiene. Miren, a ver, los procesos de mantenimiento de plantas, los procesos hasta de relación social que tenemos, están muy poco abordados por el sistema educativo. Entonces, creo que lo que hay que pensar en el esquema de educación formal es que no necesitamos tanto licenciado. Necesitamos niveles intermedios que son muy importantes dentro de la actividad, no solo petrolera, nos ocurre en el sector productivo, nos ocurre en todos los sectores. Creo que por ahí puede ir una línea muy sólida. Bueno, hablar de las reservas, hablar de la explotación de otras cosas, lo único que hemos garantizado es que nuestras reservas no se tocan. A futuro habrá que redefinir cuál va a ser la política respecto a todas esas áreas circundantes, a las reservas. Es otro debate que hay que tenerlo y que en algún momento Bolivia lo va a tener que asumir. Hay todavía todo un entorno a Tariquía que presenta mucha certeza de reservas importantes de gas principalmente. Ese va a ser un debate que lo vamos a tener que encarar los bolivianos cuando se salga del contexto del escenario electoral. Porque en momentos electorales es imposible hablar sobre políticas de inversión. Entonces hay muchas cosas que seguramente van a generar debates muy largos, amplios, profundos, pero creo que por ahí debemos ir encaminando. Primero, orientar inversiones. Segundo, reestructurar la empresa encargada de operar el desarrollo de los hidrocarburos. Y tercero, el entorno social tiene que tener un aporte eficiente dentro de lo que va a ser la política hidrocarburífera. Claro, si tenemos puro ingenieros petroleros, en un momento en que la demanda es muy grande de técnicos, con seguridad que hemos orientado muy mal en la oferta de la mano de obra calificada, especializada, para poder desarrollar el sector. Pero la inversión con seguridad que genera movimiento. Las mejores épocas de Tarija, acuérdense ustedes, fueron las épocas en las que hubo el movimiento de exploración y explotación. Recuerden el desarrollo de aquellos megacampos, San Alberto, San Antonio, el tema de Margarita, Huacaya, que todavía genera algo de posibilidad. Y claro, en la medida que venga un proceso de industrialización real, eficiente, con seguridad que la mano de obra va a empezar a absorberse y para eso debemos direccionar muy bien la oferta laboral. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Adelante, ingeniero Ronald García. Muy buenas noches a todos los presentes y un saludo especial a las autoridades nacionales del ámbito de hidrocarburos. Yo le hablo de la parte de que soy ingeniero que recién estoy, digamos, iniciando la parte de lo que es el área de hidrocarburos.
y un saludo especial a todos los que están escuchando nuestra conferencia. Y yo tomo la parte del lado de cuando nosotros nos iniciamos, y pongo el ejemplo de los profesionales que están viniendo, que están egresando. Estamos en un momento bien crítico, para mí es crítico. ¿Por qué? Dice mucho. Porque si nos damos cuenta, el anterior gobierno, bueno, ponía a la gente que le beneficiaba, a la gente que ponía el puño, y seamos sinceros en esa parte, y no ponía a la gente preparada. No estaba la gente que realmente necesitaba, ¿no? Para que el país vea más allá de las realidades que vimos, ¿no? ¿Qué pasó, digamos? Las nacionalizaciones fueron, como digo, una cosa que nos pusieron en el frente y supuestamente había ahí empresas nacionalizadas, pero en realidad nunca fueron. Desde ahí podemos pensar que como profesionales fuimos truncados, que quienes iban a las empresas para estar, digamos, en la parte jerárquica eran gente puesta a dedos. Y de aquí para adelante están las autoridades nacionales del ámbito del carburo, y yo como profesional digo que tienen que ver la calidad, las experiencias, ver lo mejor para que nuestro país salga aquí para adelante. Porque si queremos crecer, y usted y todos los profesionales lo saben, que el ámbito de hidrocarburos es, es la economía que maneja el país, pues, ¿no? Seamos realistas en esa parte. Por eso le digo como profesional, yo digamos, a las autoridades nacionales les consulto y les pido que para las autoridades que vengan, pues bueno, que vean la calidad antes que ver un color político, antes que ver un lado de amistad, sino que vean la calidad del profesional que va a ir a postular a puestos para ver que nuestro país pues salga adelante, ¿no? Porque estamos en un momento bien crítico. ¿Y quiénes van a levantar? Pues los profesionales, los ingenieros, y seamos realistas. Los ingenieros son los que se la buscan de un lado o del otro para que el país salga adelante. Y eso yo, a modo de comentario, y que tenemos las autoridades nacionales y que vean ese lado, que ver más que todo de un color político, vean la calidad del profesional para que bueno, ocupe cargos jerárquicos. Para mí es eso, y eso es mi opinión. Muchas gracias. La palabra, viceministro. Bueno, estimado Ronald, apreciamos mucho tu observación y ahí rescato lo que decía el señor ministro. Se va a trabajar también en lo que es el tema de la institucionalización de las empresas. Es correcto lo que dices, el profesional debe ser valorado y evaluado también para desempeñar sus funciones. Y eso va a responder a una política del gobierno que venga de comenzar a trabajar en la institucionalización de las empresas que operan y realizan actividades en nuestro sector. Ahora, hablando del tema de la demanda laboral, el sector es, bueno, el negocio de los hidrocarburos como tal es un negocio que no responde a condiciones como cualquier otro negocio. Es un negocio que está bajo parámetros de incertidumbre y riesgo y necesita de inversiones de consideración. Pero el hecho de atraer inversiones al país es sinónimo de fuentes laborales. Si nosotros empezamos a atraer inversiones y ejecutarlas en exploración y explotación, estamos reactivando un sinfín de operaciones y actividades complementarias que van a demandar mano de obra. Van a demandar mano de obra, van a demandar profesionales. Entonces, por ahí va encaminada la idea y ahí es donde tiene que tomar énfasis las políticas que se vayan a plantear. Si nosotros creamos escenarios favorables, que las empresas sientan la confianza y la seguridad de invertir y de recuperar esa inversión, nosotros ya estamos inyectando recursos al país que van a mover y dinamizar la economía. Y eso va a ser la creación de fuentes laborales, la demanda de mano de obra, la demanda de profesionales. Y si bien en este momento es verdad lo que dice el señor ministro, ¿no? Nos hemos saturado de petroleros, pero eso ha sido debido a que, bueno, no nos esperábamos entrar en esta crisis, tanto de precios como de la pandemia y, bueno, encontrarnos con la situación en la que estamos. Pero es algo que no solo lo vivimos ahora en este momento nosotros, ¿no? Sino que es
un tema que a nivel mundial está azotando al sector petrolero y a la economía de los pequeños y hasta los más grandes países. Entonces, por ahí va la idea, ¿no? O sea, el gobierno que venga tiene que generar una política y un escenario atractivo para que las empresas tengan la confianza y la certidumbre de que puedan invertir en nuestro país, recuperar sus inversiones y, bueno, desarrollar este sector de los hidrocarburos, que, como decía en un momento, es el más importante para la economía de los bolivianos. Gracias. Si alguien tuviera alguna consulta más, por favor, puede hacerla mediante el chat o puede levantar la mano. Si no, estaríamos cerrando ya la presentación. Bueno, creo que no hay más consultas. Agradecer al ministro de Hidrocarburos, al ingeniero Víctor Hugo Zamora, al viceministro, al ingeniero Amado Alfredo Montes Barzón y a su equipo técnico que hoy nos ha acompañado, que nos ha hecho la disertación. Muchas gracias, ingenieros. La exposición ha sido bastante clara y nos han puesto en conocimiento del panorama que se tiene en los hidrocarburos en Bolivia. No sé si el ministro quiere cerrar con algunas palabras. Muchas gracias. Les agradezco y los felicito por la iniciativa. Me parece que estos escenarios nos ayudan a socializar muchos detalles de información que ha quedado ahí, me parece que extraviada durante mucho tiempo. El desafío es que departamentos productores y no productores, profesionales que salen de estos departamentos, tienen que retomar este tipo de análisis. Lamentablemente, de un tiempo a esta parte, el tema de los hidrocarburos ha quedado solamente limitado a una guerra de insultos, por ahí a una confrontación de ideas completamente fuera de contexto de lo que es la realidad de los hidrocarburos. Esta es la verdad que tenemos nosotros. Esta es la realidad que la vamos a dejar como un legado para la próxima gestión. Y lo que les sugiero a estos entes colegiados, que son ahorita la esperanza de ese análisis criterioso, imparcial, y que todavía tiene un elemento que es muy importante, que se siente que no existe la injerencia política dentro de lo que es el criterio de la evaluación y de los diagnósticos que se hacen. Lo que les sugiero es que eviten que estos escenarios se politicen, que mantengan esa pureza de análisis técnico, de criterios muy sólidos respecto al futuro que vamos a tener dentro del sector, y van a ayudar mucho. Así que la recomendación es que continúen con este tipo de iniciativas, que yo las veo muy importantes para poder retroalimentar toda esa idea que debemos tener en Bolivia para armar la nueva agenda que vamos a trabajar. Como decía el ingeniero Montes, no es tan desalentador. La ventaja de Bolivia es que tiene harta riqueza abajo. Y esa riqueza es la que nosotros tenemos que empezar a proyectarla en el momento que todavía es útil para solucionar la crisis energética del mundo, la crisis energética de nosotros. Ojalá que en muy poco tiempo podamos tener reencausadas esas inversiones, claridad en todo lo que va a ser el esquema normativo, legislativo y de relacionamiento con quienes tengan que actuar en el desarrollo del sector, y a partir de ello, con seguridad que vamos a tener éxito. Bolivia tiene muchas cosas pendientes. No hemos hablado todavía de algo que es muy duro para el tema ambiental, como es el gas de esquisto, el fracking, que es uno de los temas que a futuro vamos a tener que debatirlo dentro de la normativa. Todavía en Bolivia no tenemos norma para poder hacer ese tipo de explotación, pero que en el muy corto plazo va a tener que Bolivia hablar, porque es una de los competidores
más cercanos que tiene el negocio del gas en el mundo. Así que tenemos todavía un debate de muchos otros temas pendientes y claro, hay que tener un equilibrio entre lo que es el desarrollo económico y la protección ambiental del planeta y de lo que son nuestros recursos naturales. Van a ser temas seguramente de larga data. Yo les agradezco mucho y estamos a su disposición para cuando ustedes así lo dispongan. Gracias, colegas. Siempre es bueno encontrarnos con ustedes. Saludos. Muchas gracias, ministro. No sé, viceministro, ingeniero Amado Montes, si tiene algunas palabras ya para cerrar el día de hoy. Gracias, ingeniero Yamani, muchas gracias. Agradecer también a todos los participantes por el tiempo destinado y bueno, muy complacido por tener estos contactos. Ingeniero Yamani tiene nuestras direcciones, nuestros teléfonos. Mantendremos este contacto. Esperamos de parte de ustedes, de parte de los ingenieros asociados, los aportes, sus contribuciones, y estamos a disposición para ofrecerles cualquier información y que esté a nuestro alcance, y con todo gusto lo vamos a hacer, lo vamos a brindar. Un saludo y muchas gracias a todos. Muchas gracias, viceministro. Bueno, muchas gracias a todos por su asistencia y que tengan muy buenas noches.